Ejercicios del tema baricentros y momentos de segundo orden. Hallar los ejes principales de inercia de esta figura compuesta por un semicírculo y un UPN 80. Traten de realizarlo ustedes y si no, ahora prosigo con la explicación. Antes de empezar a calcular los momentos de inercia, conviene ubicar los baricentros de cada una de las figuras por separado, como ahí están con sus ejes baricéntricos en rojo. Bueno, entonces, como nos piden hallar los ejes principales de inercia de esta figura compuesta respecto a los ejes X y Z, esta figura compuesta nos estamos dando cuenta que es un semicírculo soldado a un UPN que está acostado. Y el eje X pasa justo por la unión entre ambas figuras. Vamos a calcularlo como dos figuras separadas, o sea, para hallar los ejes principales de inercia con el método de la circunferencia de Mohr, tenemos que buscar tres momentos de segundo orden, o sea, un Jx, un Jz y un Jxz, que sería un momento centrífugo. O sea, vamos a tener dos momentos de inercia, Jx y Jz, y un momento centrífugo, Jxz. Bueno, para eso empecemos a buscar los datos de cada figura. De la figura 1, semicírculo, el área es pi por radio al cuadrado y como es la mitad, sobre 2. Pi por 4 al cuadrado sobre 2. 4 es el radio porque como el UPN mide 8 de altura y el semicírculo va desde el inicio hasta el final, entonces el radio vale 4. O sea que esa fórmula del área nos da 28,13 centímetros cuadrados. Y la distancia del eje X al G1 es 4 tercios de R sobre pi. Entonces 4 por 4 dividido 3 sobre pi, 1,698, 1,7 centímetros. Sería el ZG1. Por lo tanto, las coordenadas de G1 serían 4 en X, 1,7 en Z. 4 y 1,7 sería G1. Y ahora vamos a los datos de el UPN. El área, que la sacamos de la tabla, el valor C, que es la distancia que hay entre el borde y el baricentro, o sea, entre el eje X y G2, esa distancia nos lo da la letra C en la tabla. Si tienen otra tabla que tiene otra letra, bueno, fíjense que siempre están las referencias, miren. ¿Ven? En una tabla siempre están las referencias y en esta se le llama C. ¿Lo ven? Y entonces buscamos el UPN 80, tiene 80 de H de altura, 45 milímetros de base, 4,5 centímetros entonces, área 11 centímetros cuadrados, que ahí está mal escrita, fíjense, hay que tener cuidado con las tablas. Bueno, acá ya tenemos el JX 106 centímetros a la cuarta, el JI 19,4 centímetros a la cuarta, y ahí está el C, 1,45 centímetros. Y ese JX que nos da la tabla de 106 centímetros a la cuarta, en verdad, para nosotros va a corresponder al JZG2, porque justamente el eje X que nombra la tabla, acá sería un eje vertical. O sea, ¿por qué? Porque el perfil está tumbado, digamos, está inclinado, girado 90 grados. Así que tenemos que tener en cuenta ese detalle cuando buscamos. Necesitamos buscar el J que corresponde. O sea, ¿ven? Nuestro momento de inercia JXG2 va a ser el I de la tabla. Nuestro momento de inercia JZG2 va a ser el X de la tabla. O sea, acá está, ¿ven? El JX de la tabla va a ser el Z nuestro. El JI de la tabla va a ser el X nuestro, que nosotros necesitamos. Bueno, entonces, calculo JX primero.
JX lo voy a calcular como la suma del JX de cada figura por separado. JX1 es el del círculo dividido 2, porque es un semicírculo. Y el del círculo es pi por r a la cuarta sobre 4, dividido 2, por eso está por 2 abajo. O sea que es pi por r a la cuarta sobre 8, 6,28 centímetros a la cuarta. JX2 del UPN va a ser igual a JXG2 más el área por una distancia al cuadrado. O sea, el JXG2 era 19,4, ahí está, más el área, 11 centímetros cuadrados del UPN, por la distancia 1,45 al cuadrado. Es la distancia entre el eje XG2 y el X. Y no importa que sea positiva o negativa porque total va al cuadrado. Ahí está. Y eso nos da 42,53. Luego buscamos los JZ, que es igual a JZ1 más JZ2. JZ1 va a ser igual a JZG1 más el área por una distancia al cuadrado. O sea, del círculo también es pi por r a la cuarta sobre 4 sobre 2 porque es la mitad de un círculo. Más el área por una distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? 4. Porque la distancia del eje ZG al Z es 4. Del ZG al Z es 4. Perfecto. Y después calculamos el JZG2, que es igual al JZ2, que es igual al JZG2 más área por distancia al cuadrado. O sea, 106 centímetros a la cuarta, que era el JZG2 más el área por 4 al cuadrado, porque también la distancia del baricentro, del eje baricéntrico Z del UPN, también está a 4 del Z. ¿Ven? 4. O sea, un radio, o sea, la mitad de 8. Bien. Y eso nos da estos valores, 282 centímetros a la cuarta. JZ va a ser 456,36 más 282. 738 centímetros a la cuarta. Y tercero, el momento centrífugo, JXZ, que lo voy a calcular como la suma de los momentos centrífugos de cada figura por separado. JX1Z1 más JX2Z2. JX1Z1 es igual a JXG1ZG1, que vale 0 porque esos ejes, porque ambas figuras tienen un eje baricéntrico, que es justamente el ZG, que pasa por X igual 4, más el área por una distancia por la otra distancia, no es una distancia al cuadrado acá, es la distancia de un eje del baricentro a la distancia al otro eje del baricentro. O sea, 0 más el área del semicírculo por 4 es una distancia y por 1,7 es la otra distancia. Eso nos da 191,28. Y el JX2Z2 es igual a JXG2ZG2, que también vale 0 porque tiene eje de simetría, más el área por una distancia por la otra distancia. O sea, 11 por 4. Y acá la distancia importa que sea menos 1,45 porque está del lado de abajo. Y entonces le va a cambiar el signo a todo. Entonces JX2Z2 es igual a, como dije recién que cambiaba el signo, menos 63,8 centímetros a la cuarta. Y sumamos ambos, o sea, en verdad el segundo resta, y quedaría JXZ es igual a 127,48. Para dibujar la circunferencia de Mohr, primero lo que tenemos que hacer es sumar JZ y JX para ver cuánto nos da y entonces poder aplicar una escala que nos sirva, que nos entre en la hoja. Por ejemplo, acá dio como 800. Entonces, yo hice una escala, adopté una escala de 100 centímetros a la cuarta por cada centímetro y entonces más o menos me quedó de 8 centímetros de diámetro. Primero trazo JZ porque es el eje X, va desde O hasta casi al final, porque es muy grande JZ.
y luego, chiquitito, JX. Y donde termina JZ donde termina JZ y empieza JX, ahí tendría que dibujar JXZ, que en este caso va para arriba porque es positivo. También dividido 100. Creo que era 127, así que me queda de 1,27 más o menos. En la punta va a quedar el polo. Y en el promedio entre ambos valores de JZ y JX va a estar el centro de la circunferencia, que es donde voy a pinchar para dibujar el círculo con un compás. Fijémonos que el polo quedó dentro de la circunferencia. Eso es un buen síntoma, porque si quedaba sobre la circunferencia o por afuera, habíamos hecho alguna cuenta mal y tenemos que volver a empezar a hacer los cálculos. Una vez ya trazada la circunferencia de Moore, empezamos a dibujar los que se nos pidió. Para trazar los ejes principales de inercia, unimos el centro con el polo y continuamos hasta cortar a la circunferencia de un lado y del otro. O sea, estamos dividiendo a la circunferencia en dos, en el punto K y en el punto T. Luego unimos el punto O, que es el origen, con el punto T, y ese va a ser un eje principal de inercia. Luego unimos O con K, y ese va a ser otro eje principal de inercia. Ambos ejes tienen que haber quedado a 90 grados, y es así. Luego llamamos 2 al eje de arriba, porque desde el polo hasta T, ese segmento es muy chiquito, y ese va a ser el momento de inercia del eje de uno de los ejes de principal de inercia. Y como es muy chiquito, ese va a ser el 2. Al que tiene menor momento de inercia se lo llama 2. Y el otro, que va desde el polo hasta el origen, es un montón. Ese va a ser el J1, o sea que el eje de abajo va a ser el eje 1 principal de inercia. El J1 mido O polo y me da 7,5 centímetros. Por la escala me da 750 centímetros a la cuarta. El J2 mido polo T y me da 0,3 centímetros. Por la escala me da 30 centímetros a la cuarta. Y entonces ya tengo los ejes principales de inercia, que era lo que me pedían, y encima los momentos de inercia de los ejes principales de inercia, que no me lo pedía, pero ya que está lo calculé. Y ya que hicimos la circunferencia de Moore, hagamos algo más, aunque no se nos pidió. Calcular el momento de inercia respecto de ese eje W que está a 35 grados respecto del eje X. Algo aparte, que también se nos podría haber pedido, aunque en este ejercicio no se nos pidió. Les va a venir bien para practicar. Entonces trazamos un radio, o sea, unimos el centro con el punto donde N, que llamé yo, donde el eje W corta la circunferencia, y ahí trazamos una perpendicular al radio, que sería la tangente en ese punto a la circunferencia. Luego, la distancia de esa tangente al polo, o sea, ahí lo estamos midiendo, eso nos da 1,6 centímetros, ahí está en la regla. Por la escala, quiere decir que JW vale 160 centímetros a la cuarta. Bueno, practicamos bastante. Espero que les sirva. Abrazos.